Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 6. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. La clave hoy está en estos dos versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Él le prosperó. La frase típica para el inicio de un año con que todos nos saludamos es feliz año. La otra es próspero año nuevo, ¿cierto? La prosperidad es el saludo que por lo general tenemos entre nosotros, o el deseo de prosperidad para los demás, el saludo que tenemos por lo general al iniciar un año. Pero ¿qué tipo de prosperidad se debe desear para que sea Dios el que nos prospere? Es la pregunta, ¿no? ¿Está mal desear que prosperemos? A veces nos vamos del extremo de la teología de la prosperidad, que es una exageración deliberada en solo lo material, y gloria a Dios, nos vamos al otro extremo, a la teología de la miseria, que es una desviación deliberada o exagerada en que no tengamos nada, como si con no tener nada fuéramos más humildes directamente o implícitamente. A pesar de que cada persona vive diferentes circunstancias, los parámetros divinos para que el creyente prospere son claros y deben aplicarse por la fe en Cristo y para extender su reino. Con esto quiero decir que lo mismo no nos va el mismo efecto a todos, ¿sí? Hay que recordar eso. Aunque vemos unos parámetros que se repiten en Segunda de Crónicas, a través de los cuales podemos ver cuándo Dios prosperaba a los reyes de Israel, especialmente aquí a los reyes de Judá, porque Segunda de Crónicas se enfoca en Judá, en la parte del sur, cuando el reino se había dividido después de Salomón y de David. Aunque vemos esos principios y está muy claro lo que Dios dice, a veces eso no tiene el mismo resultado de un rey al otro, para que no pensemos que todos vamos a obtener los mismos resultados en nuestra vida. Pero al mismo tiempo Dios nos sigue mandando a que sigamos esos principios suyos para que seamos prosperados conforme a su voluntad. Les decía que aquí se enfoca más y se enfoca directamente en los reyes de Judá, no los reyes de Israel, como sí lo hacen los libros de Reyes. Crónicas se enfoca, es la primera de Crónicas en el Reino Unido, y luego Segunda de Crónicas en el reino dividido, los reyes de Judá. Pero Segunda de Crónicas tiene una particularidad, se cree que lo escribió Esdras, y se cree que lo escribió Esdras porque la forma literaria al final de Segunda de Crónicas es muy parecida al libro de Esdras, y porque fue escrito por alguien que regresó del exilio, que es lo que aparece al final del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Trae el deseo de recapitular sobre todo lo bueno que vivió el pueblo de Israel, para que la gente lo imite y pueda ser prosperada ahora que han regresado a la tierra. Están en un nuevo comienzo, están en un nuevo inicio, regresando del exilio, aunque es la misma tierra antigua, están en una nueva etapa como pueblo, así como nosotros siempre que inicia un año nos sentimos en una nueva etapa, así como una persona que recién se convierte a Cristo tiene que saber los principios que rigen su nueva vida. Así ellos tenían que recordar cuáles son los principios que rigen una nueva vida en Dios para ser prosperados por Dios. Entonces, lo sacamos de aquí mismo, de Segunda de Crónicas capítulo 26, solo 3 principios: rectitud, relación y respuestas.
Rectitud ante Dios, relación con Dios y respuestas de Dios. Si es que queremos ser prosperados por Dios y no por el diablo, ¿no? O por el mundo, por las estrategias humanas o carnales. Si queremos la prosperidad de Dios, si queremos que sea el Señor el que nos prospere, rectitud, relación y respuestas de Él es lo que nos debe dominar. Vaya por favor conmigo al versículo 4. Y además de eso estoy resfriado. E hizo lo recto, dice el versículo 4. Esa fórmula es la fórmula. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Es la fórmula. Así como en otros libros se repite una frase continuamente, en el libro de Crónicas, cuando se evalúa lo que está bien hecho conforme a la voluntad de Dios, se dice: hizo lo recto ante Jehová, ante Dios, ante el Señor. ¿Qué es ser recto? En esta palabra, en el original hebreo, da a entender nivelado. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que decía que Dios bajaría al monte y rellenaría lo llano, que haría una planicie continua. Nivelar o equilibrar. Recto significa que todo esté caminando derecho o nivelado delante de Dios. ¿Sabía ustedes que nosotros a veces somos muy desequilibrados? ¿Qué propósitos tiene usted para este año? ¿En qué áreas están enfocándose sobre todo esos propósitos? Para ver qué tan equilibrados estamos. ¿Está allí incluida el área física? Por ejemplo, que no me den tantas gripas este año. ¿Está allí contemplada el área económica? ¿Está allí contemplada el área espiritual? La relación con Dios, que lo vamos a tocar como un punto, pero ¿está allí contemplado? El área familiar. ¿Está allí contemplado dentro de lo que usted quiere para este año el área relacional, laboral, profesional, de estudio? ¿Sabe usted que el mundo es desequilibrado deliberadamente? ¿Hacia dónde se inclina más el mundo y nos desnivela o nos desequilibra delante de Dios? ¿Hacia dónde? ¿Hacia lo espiritual o hacia lo material? ¿Ustedes qué piensan? Hacia lo material, ¿cierto? De hecho, cuando hablan de lo espiritual, ¿a qué se refieren? El mundo habla de lo espiritual y hay propaganda de una vida espiritual, pero no es una vida dirigida por el Espíritu de Dios, conforme enseña la Biblia, sino se refiere a una vida ¿qué? Cuando hablan de lo espiritual, religiosa, emocional y sentimental, ligan mucho a eso, que predominantemente percibe o recibe sensaciones deleitosas que las cosas materiales les brindan en su corazón o que les hacen sentir, ¿sí? Por eso es que la religión predomina cuando se habla de espiritualidad, porque usted siente que con lo que está haciendo, si usted reza como es, cumple el voto o la promesa como la hizo, si usted va a determinada reunión, hace determinado rito, entonces eso le hace sentir a usted que Dios le va a contestar. Pero eso es engañoso, porque aunque no debemos dejar de congregarnos, la Biblia nos manda que lo tengamos por costumbre, congregarnos, ni debemos dejar de orar, como lo vamos a ver. Podemos engañarnos a nosotros mismos teniendo una vida totalmente lejos de la rectitud de Dios, con un comportamiento muy enfocado solo a unas áreas, al punto de que se vuelva pecaminoso, aunque tengamos una vida entre comillas religiosa, ceremonial, litúrgica, congregacional. Entonces tiene que existir los dos elementos, rectitud. Y aquí vemos que la rectitud que se evalúa en el año de Usías o en el reinado de Usías fue sobre todo material, aunque tuvo nivel en todas las áreas de lo material, porque mire el versículo 6 al 15, dice: salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia y el muro de Asdod, edificó ciudad en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios les dio ayuda contra los filisteos, verso 7, y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, y dieron a los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso.
Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Hacía en la Cefela como en Las Vegas, y viñas en y labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, grande, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, que son cascos, coseletes, arcos, hondas, no motos, sino rescoteras o para tirar piedras, ahí dice para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas, que son flechas, y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fíjese que dice que fue ayudado, y obviamente el contexto nos habla de que fue ayudado por Dios. Pero su enfoque fue imitar las buenas obras de su padre. ¿Qué hizo? Venció enemigos, construyó edificaciones, implementó avances agrícolas, fortaleció el ejército numérica y tecnológicamente. Fue avanzado hasta en tecnología. O sea, tuvo diferentes ministerios y diferentes áreas, que la mayoría quisiéramos que todo presidente o dirigente se enfocara en todas las áreas y no solamente en una específicamente. Salud, educación, trabajo, vivienda. Entonces, que sea equilibrado, que se enfoque en todo. Y eso está bien. Pero lo hizo, dice el versículo 4, conforme lo había hecho Amasías, su padre. Y Amasías no fue el más recto de todos. Aunque su padre Amasías no fue el ejemplo perfecto, David era el que era enmarcado como un ejemplo que tipificaba al Mesías, a Cristo, el rey David. Mire por favor conmigo Segunda de Crónicas capítulo 25, versículo 2. Hablando de Amasías, el papá de Usías, dice el versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ahí está el problema. Usted puede hacer cosas muy buenas, pero con su corazón bien torcido. Y quiere decir no de perfecto corazón, porque fue haciendo gradualmente diferentes cosas que cada día más se alejaban de la voluntad del Señor. Eso pasó con Amasías. Y lastimosamente ese rey, 2 reyes antes, también se muestra que empezaron más o menos bien y terminaron muy mal. El mismo Usías, que fue lamentado en su muerte por el profeta Isaías, cuando usted lee la visión que Isaías tiene en el templo, que ve a Dios grande y glorioso en Isaías capítulo 6, fue en el año en que murió Usías, es del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Y fue muy fuerte para Isaías, porque fue un rey muy bueno, que como lo vamos a ver, buscó a Dios también, y no solo hizo cosas en su reinado, pero que terminó muy mal. Terminó con lepra porque se alejó mucho de Dios. De hecho, podríamos decir que tuvo como ejemplo a su padre, y la Biblia, el que escribe Crónicas, cuando quiere resaltar mucho a más o menos unos cuantos reyes que al final fueron los más, no perfectos, pero sí los más apegados a la voluntad de Dios, no los compara con su papá directo, los compara con su antecesor, el rey David, que para nosotros tipifica a nuestro Señor Jesucristo. O sea, por equilibrados que sean nuestros ejemplos de comportamiento aquí en la tierra, solo Cristo fue perfecto en obras y con su perfección pagó por nuestro pecado, y por eso solo Él puede ser ejemplo para que nosotros vivamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Pero antes déjeme pasar un poquito más por Segunda de Crónicas, antes de leer un texto en el Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas 27, por favor, versículo 1 y 2. Después de Usías vino su hijo Jotán, y mire lo que pasó allí. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos
de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo, excepto que no entró en el santuario de Jehová. Pero, siempre un pero es importante, el pueblo continuaba corrompiéndose. De hecho, Jotán tiene menos versículos y menos años de reinado que Usías, pero es más detallado lo que hizo Usías que lo que pasó con Jotán. Aunque Jotán fue más fiel al Señor porque no entró como su papá en el templo de Jehová. Eso se refiere no a algo bueno que hizo Usías, el papá de Jotán, que es nuestro rey de estudio de hoy, se está yendo un poquito acá, sino que más bien cuando entró, como usted mira en el capítulo 26, versículo 16, dice que cuando ya era fuerte, el corazón de Usías se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. A esos que se refiere, que no lo hizo su hijo Jotán. Usías entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces hizo algo que no le competía hacer, hizo algo blasfemo que solamente podían hacer los sacerdotes. Se guardó en eso su hijo Jotán. Pero una vez más, aunque el principio aquí es ser recto delante de Dios, puede ser que seamos muy rectos en unas circunstancias muy adversas y los resultados no sean los mejores. El pueblo, en manos de Jotán, el hijo de Usías, continuaba corrompiéndose. Y entre otras cosas podemos entender que continuaba corrompiéndose porque este rey no hizo lo que hizo más adelante un descendiente suyo, Ezequías, que metió también o implementó también ordenanzas para acabar con la idolatría, porque quería que la gente no solo tuviera prosperidad física, financiera, económica, sino también espiritual, alejándose de los ídolos y buscando a Dios. El ejemplo perfecto es Cristo. Vaya rápidamente conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Perdón, discúlpeme. No, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que aquí se refiere a todos los citados en el capítulo 11, los hombres de Dios como Usías que alcanzaron a hacer algo para el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aunque nos está mirando una cantidad de gente que nos sirve de ejemplo, dice el versículo 2, puesto los ojos no en esa gente, aunque sean buen ejemplo, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, delante de Cristo, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Cristo es el ejemplo perfecto? Porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, cumpliendo los principios de Dios, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, Dios hecho carne, a pesar de que la adversidad le envolvería y la hora de las tinieblas, como él lo llamó, llegaría, donde Satanás mismo levantaría a los líderes religiosos y políticos para azotarlo y llevarlo a la cruz. Él no dijo como que me está yendo mal. ¿Recuerdan la filosofía de Pedro? Cuando Cristo dijo que iba a morir por nuestros pecados. Señor, no te acontezca esto. Cuídese, hermano, ¿qué le pasa? No se deje matar. Lo que le está diciendo Pedro, tampoco. Hay que pagar por los pecados. No sé si él entendía eso, Pedro, en ese momento, pero podría pensar, hay que obedecer a Dios, pero tampoco se pase. Si la cosa se pone dura, pues mire por dónde se sale, para que no pase cosas difíciles. Hermanos, la rectitud delante de Dios, o el hacer lo que es correcto en todas las áreas de nuestra vida, no delante de los hombres, sino delante de Dios, implica que en algunos momentos estaremos en una generación tan perversa que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno, que seamos perseguidos por ello, por ser rectos. Entonces eso hay que inventariarlo. Jotán podría haber dicho, el hijo de Usías, no, pero yo me comporto mejor que mi papá y me va peor, la gente sigue corrompiéndose. La recompensa viene del Señor.
y está en la satisfacción de agradarlo a Él. Recuerde que es lo recto ante los ojos de Dios. Cuando, por ejemplo, se prepara una predicación, un canto, una enseñanza, un discipulado, una red familiar, una plantación de iglesias, una campaña evangelística, una simple conversación con alguien para compartir el evangelio, lo que queremos es que Dios esté agradado, no que la persona esté agradada. Tampoco queremos deliberadamente ofender a nadie, ¿no? Pero queremos que Dios sea el que esté agradado con lo que estamos diciendo de Él, para que los demás puedan verlo a Él y no a nosotros. Igual cuando trabajamos, igual cuando estudiamos, igual cuando servimos, igual cuando tenemos relaciones familiares, queremos que Dios viva agradado con todo lo que hacemos delante de Él, no la gente. Pero al final la gente se va a ver beneficiada, aunque ellos mismos no lo entiendan. Porque después de Jotán, vuelva conmigo por favor a Segunda de Crónicas. Tranquilos que no voy a citar tantos textos del libro de Crónicas. He tratado de escoger algunos referentes especiales para poder nosotros meditar hoy. Segunda de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 1 y 2, peor, el nieto de Usías fue peor que el mismo Usías al final de su vida, porque de 20 años, dice el capítulo 28, era Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este sí se desvió, siendo que tuvo un papá muy recto, ¿no? Y dice que no hizo lo recto como David su padre. Entonces ahí se apuntas a David, no a Jotán. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Se fue a la idolatría y abandonó al Señor. Eso pasó con el nieto de Usías, con Acaz. Pero mire qué pasó con el tataranieto. Uno dice, qué tan buen hijo, qué tan mal nieto. Y el bisnieto, ¿cómo le fue? Segunda de Crónicas capítulo 29, verso 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Jotán, que había hecho Usías, o que había hecho Amasías, o que había hecho otro anterior muy buen rey, Josafat. No, ¿que había hecho quién? David, su padre. No directo, sino antecesor, porque una vez más el representante del pacto de Dios con su pueblo era David, y era el tipo que todos tenían que seguir como rey, aunque no fue perfecto, pero apuntaba a Cristo, que es nuestro rey perfecto. Entonces, cuando se nos va a comparar que estamos siendo fiel a Dios, que se nos pregunte si estamos imitando a alguien en lo que esta persona imita a Cristo. Pablo lo dice en el capítulo 4 de Corintios, primera de Corintios, dice, imítenme, y empieza a hablar qué es lo que él hace para que la gente vaya a Cristo. Y en el capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Si me van a imitar, sea porque quieren seguir al Señor Jesucristo. Y allá es donde tenemos que apuntar siempre nosotros. Nuestra rectitud debe ir mirando siempre hacia el Señor. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 5, se nos dice que Usías, aunque no hizo perfectamente lo recto, sí lo hizo conforme a Amasías su padre. Verso 5, 26:5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entonces no solo hay que ser recto ante Dios, hay que tener relación con Dios, persistiendo en buscar a Dios para relacionarnos con Él. ¿Quién es el más beneficiado de que nos relacionemos con Dios? De mi relación con Dios, ¿quién se beneficia más? ¿Dios o yo? Yo. ¿Pierde algo Dios sin mí? ¿Quién es el más beneficiado de caminar en el 2022 con el Señor y de la mano de Dios, como habla la Biblia de Noé y de otros hombres de Dios? Yo. ¿Pierde algo el Señor porque yo no camine con Él? No. Alguien diría, pues le da mala fama, le da mala reputación. Sí, pero esa es una mala reputación que le doy yo, que no es cierta, porque Él es perfecto y fiel. Él es perfecto en santidad. Posiblemente la relación, como vimos que al final exageró y se tomó el lugar de los sacerdotes, la relación con Dios que tenía el rey Usías era la de ese momento, a través del sistema sacerdotal. Iba al templo, ofrecía sacrificios, pero
se enfocó tanto en eso, como lo decíamos en un principio, que terminó enorgulleciéndose y queriendo tomar el lugar del sumo sacerdote. Eso pasa como hoy en día cuando nosotros nos sentimos tan importantes porque somos tan usados por Dios en la relación con Dios, que nos ponemos en lugar a Dios y nos llevamos el crédito nosotros. Ya no hay un sacrificio que haga un sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Los que sirven en la iglesia son ministros del evangelio, no son sacerdotes que ofrecen sacrificios. El sumo sacerdote es Cristo, el sacrificio perfecto es Cristo. Ahora accedemos por el nombre de Cristo a Dios como iglesia e individualmente, pero algunas veces, como meditaban seguramente muchos en el diciembre pasado, el burrito va cargando a la mujer que lleva en su vientre a Cristo y piensa que Él es el importante. O peor aún, el otro burrito que entró al principio de la semana final de la vida de Cristo, cargando al Señor, puede terminar pensando que a Él es al que le están tirando las ramas y diciéndole Hosana, y Él es el que lleva a Cristo sobre sus vidas para darle a Él la gloria. Y a veces nosotros pensamos que porque el Señor nos usa en algún área, tanto ministerial como fuera, en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar, Dios quiere que persistamos en buscarlo a Él para que no pensemos que somos nosotros, sino que es Él en nosotros. No hay nada de malo en reconocer para qué somos buenos, para qué nos ha capacitado Dios, en qué nos usa el Señor. Hay que aprovecharlo y usarlo para la gloria de Él. Pero para que no nos llene la vanagloria, sino la gloria de Dios, tenemos que buscar continuamente al Señor. Por eso, una vida de oración y de palabra o de meditación en la palabra continua no es una opción para el creyente, es una necesidad continua, total. Nos pone los pies sobre la tierra, nos pone la cabeza en el cielo, nos hace ver la voluntad de Dios y nos hace andar pisando firme sabiendo que es Él el que nos usa. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Quién lo ayudó a caminar conforme a la voluntad de Dios? De acuerdo al versículo 5. ¿Alguien sabe el nombre? Zacarías. ¿Qué Zacarías? ¿O cuál Zacarías? Habían varios Zacarías. Ahí hay un profeta, según se dice, visiones de Dios tenía Zacarías, seguramente era un profeta. No podemos decir que es el mismo Zacarías que aparece con el libro en el Antiguo Testamento al final, porque habían varios Zacarías, era un nombre muy común. Pero sí hubo varios profetas con ese nombre. Y aquí lo que vemos en la Reina Valera es que nos dice que era entendido en visiones. Y sí, seguramente tuvo visiones sobrenaturales de Dios, cosas especiales vio de Dios. Pero la versión griega, no la hebrea, de este texto, y la versión, si no estoy mal, la siríaca, dice que le enseñó Zacarías el temor de Dios, no las visiones de Dios. Relacionemos las dos cosas. ¿Qué es lo importante de que sepamos que Dios le muestra a una persona? Que vio un detalle arriba en el cielo, como una especie de ángel que tenía ya no 6 alas como las de Isaías, ni 4 como las de otro texto, sino que tenía 50 alas. Y que veamos esas cosas chiquitas y que tenía alas de colores blancos, amarillos y rojos. ¿Qué es lo importante de tener visiones de Dios? Que veamos a quién al final, o que entendamos mejor quién es quién. ¿Quién es? Dios. La gran bendición de un profeta no era que el profeta supiera perfectamente lo futuro, porque no lo sabía, era Dios el que se lo mostraba. La gran bendición de un profeta no era que cuando tenía visiones nos dijera la cantidad de detalles y todos nos quedáramos deslumbrando como si viéramos una película de Steven Spielberg. La gran bendición del profeta era el que traía la revelación de parte de Dios para mostrarnos cada vez más cómo es Dios y por ende qué es lo que demanda Dios de nosotros. Tenemos que buscar personas que nos ayuden a buscar a Dios persistentemente para que si ellos estudian más la Biblia, si ellos leen más la Biblia, si ellos oran más y son más fieles conforme a la voluntad de Dios y profundizan en ello, nos ayuden a entender mejor al Señor y su voluntad. A veces no hacemos lo que hizo Usías y por ahí tenemos algún Zacarías que nos colabore y no lo agarramos. Yo leo la Biblia solo, lloro solo, ya. Yo sé qué es lo que dice la Biblia. Necesitamos acompañarnos, para eso es la iglesia y la congregación. Mire, hermanos, yo me siento bendecido cuando me siento allá a escuchar al predicador cuando no soy yo, y si es un maestro también.
puede que tenga menos experiencia o menos edad o menos trabajo ministerial oficialmente nombrado, no importa, porque si estás escudriñando su palabra y lo hace fielmente, me va a enseñar siempre de parte del Señor algo de Él que tal vez a mí se me ha pasado por alto, porque Dios lo usa a esa persona de una forma especial como a mí no me usa. Y en la misma verdad me muestra diferentes matices de la misma realidad y diferentes aplicaciones. Qué bonito que alguien nos acompañe y nos enseñe, ¿cierto? ¿Con quién se va a reunir usted este año para que le enseñe para profundizar en la Biblia? ¿Con quién? ¿Quién será? Él estaba aconsejado, Uzías, en el temor de Dios por las visiones del profeta Zacarías, que lo mantendría por un buen tiempo en humilde servicio a Dios. Lo mantuvo. Para que un mentor sea bueno, alguien que nos enseñe tiene que dirigirnos a Cristo, porque es Cristo quien nos da una visión más clara de la gloria de Dios. Él es Dios hecho hombre, y Cristo quien restauró, si ya somos creyentes, o restaurará, si no nos hemos entregado a Él, nuestra relación con Dios. Y es Cristo quien nos muestra quién es Dios, porque Él es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, a través de la lectura de la Biblia y en oración. Y es Cristo quien a través de la lectura de la Biblia y la oración nos hace más parecidos a Él y nos hace servirle más humildemente. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Le está hablando a gente de una iglesia y le dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué por lo general alguien no se quiere acercar a Dios? ¿Recuerdan que les dije que Isaías, cuando murió Uzías, tuvo una visión de Dios? Pasaba mucho en el Antiguo Testamento. Cuando vio a Dios tan puro y tan santo, dijo Isaías: ¡ay! Yo soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Soy pecador y Dios es muy santo. Al acercarnos a Dios se nota más nuestro pecado, y como no somos perfectos todavía, se nota el pecado que todavía tenemos, no dominante, pero sí remanente. Y muchas veces el cristiano deja de tener comunión más profunda con Dios porque se le nota más el pecado cuando le alumbra más la presencia del Señor en su vida. Ese es el por qué muchas veces perdemos la costumbre de profundizar más nuestra relación con Dios. Nos sentimos muy bien, no necesitamos al parecer orar ni leer la Biblia, pero es porque no queremos que Dios nos corrija en muchos aspectos de nuestra vida. Que en el 2022 no pase eso. Métase con Dios, así se dé cuenta de los labios inmundos y del pueblo de labios inmundos en el que está, porque el Señor purificó a Isaías con un carbón encendido del altar, lo que quiere decir que nos santifica o nos limpia a través de la conciencia de que Cristo ya pagó por nuestros pecados y nos restaura para que vivamos cada día más lejos de ese pecado. Acerquémonos a Dios, profundice su relación con Dios, saque más tiempos con el Señor, porque es Cristo el que nos transforma. No solamente hay rectitud ante Dios, no solo relación con Dios, sino también respuesta de Dios. Antes de terminar el capítulo 5, el capítulo 26, perdón, en el versículo 5, al final del versículo 5 de Segunda de Crónicas, deja muy claro el autor que realmente es mientras buscaba a Dios que era prosperado nuestro amigo Uzías. Dice el versículo 5 al final: y en estos días que buscó a Jehová, 26:5, en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Qué bueno que cuando perdiéramos nuestra comunión con Dios empezaran a irnos mal las cosas. Uno dice: pero eso no es muy legalista. Pues no estamos hablando de que perdamos la salvación, estamos hablando de que perdemos beneficios de parte de Dios. Creemos contundentemente, y espero que ustedes conmigo aquí en la iglesia, que la salvación nos la da Cristo por su obra perfecta, no por nuestras obras. Pero una vez confiamos en que Cristo nos salva por su obra, cuando caminamos aquí en la tierra entendemos que nos hace cada día más santo,
más santos conforme a su imagen, así no lleguemos a ser perfectos como Él. Y en la medida en que nos alejemos de Él, pues Él tendría que disciplinarnos para reenfocarnos en el caminar conforme a su voluntad. Y eso es muy sencillo. Eso es como cuando un papá llega a un hijo y le dice: papá, regáleme 50,000. Yo le dije: no, mijo, usted se ha portado muy mal, no hay 50,000. En estos días veía los cuentachistes. Una película. En los cuentachistes también se da mucho sobre la crianza, pero una película ya grandotes, y le dice un padre ya grandote a los hijos: le voy a quitar la tarjeta de oro, la tarjeta de platino, las tarjetas de crédito. Es el castigo. ¡Ay, no! Y se derriten. Me quitó la tarjeta Mastercard. No les está quitando la comida, no les está quitando el vestido, simplemente les está quitando algo que les sobra, porque lo tienen en abundancia, porque es una persona millonaria. Ya. Qué bueno que nosotros veamos las consecuencias cuando dejamos de tener relación con Dios, porque no es que Dios esté vengando, Dios nos está amando, atrayéndonos a través de las consecuencias de nuestra frialdad espiritual. Bueno, Señor, sí, yo reconozco que en estos días no he estado buscándote, me han salido mal las cosas, pero así me salgan bien, no dejes que te deje de buscar. Así salgan bien a mi forma de ver las cosas. Recuerden, estamos en un mundo paradójico. Para eso es bueno leer Eclesiastés, que como nos muestra acá, un muy buen rey puede tener un muy mal pueblo, y un muy mal rey puede tener un excelente pueblo caminando con Dios. Y una muy buena vida caminando fielmente con Dios puede tener circunstancias muy adversas y no por eso tiene que desanimarse. Pero una vida que se está alejando de Dios puede que tenga unas circunstancias muy buenas y no por eso tiene que pensar que camina rectamente conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que hay que acercarnos a Dios, porque entonces me encuentro con los textos en su palabra y en oración Él me dice: mira cómo estás. Y yo le hablo en oración y Él me habla por su palabra. Y miro quién es Él y qué es lo que me dice de mí. Y entonces soy corregido, así me esté yendo súper bien. Porque ese es el otro problema hoy en día, no solo para el creyente, sino para el inconverso, para predicarle. El método para predicación que se estableció desde hace unos años es: ¿te sientes mal con el mundo? ¿Sientes que tienes un vacío en el corazón? ¿Sientes que algo te hace falta y que no te salen las cosas bien? Es porque te falta Cristo. Entonces si la persona contesta: yo me siento bien conmigo mismo, yo me siento muy realizado, a mí nada me falta, yo tengo todos los bienes, me va muy bien con la gente, yo me siento divinamente, así no me predique de Cristo. Entonces, ¿cómo lo evangeliza? Las circunstancias son muy importantes porque Dios las usa para llamarnos la atención, pero no son determinantes para decir si estamos haciendo lo recto o si estamos teniendo una buena relación con Dios. Porque una persona puede estar siendo engañada por el mundo y por su propio corazón, lo que vive de bueno, para pensar que camina bien con Dios. Yo me encontré una vez un amigo y familiar en Cúcuta que me dijo muy claramente, cuando no se congregaba ni quería servir al Señor en ninguna área y se estaba alejando mucho, no solo congregacional sino individualmente de Dios, eso lo sabía, y él me dijo: no, yo sé que estoy bien con Dios porque todo me está saliendo bien. O sea, le va bien en el negocio, le va bien en la familia, le va bien en todos lados, ¿está bien con Dios? Hermanos, imagínense que usted dijera eso con respecto a la relación con una persona: yo sé que estoy bien con esa persona porque esa persona no me está poniendo una demanda y todo lo demás, pero ¿cuándo fue la última vez que habló con ella? ¿Cuándo fue la última vez que conoció su corazón? ¿Mantiene una relación con esa persona? ¿Cómo sabe que no lo está aborreciendo a la distancia? ¿Cómo sé qué es lo que palpita en el corazón de Dios para mi vida en este tiempo, en este 2022? ¿Qué me quiere dirigir a hacer Él este año? Si no incremento mi comunión con Él y paso más tiempo con Él. No solo rectitud ante Dios, no solo relación con Dios, sino que la relación con Dios trae las respuestas de Dios. A veces de disciplina para que yo vaya más rectamente y más relacionalmente con Él, pero a veces de recompensa. Sí, Dios recompensa a los suyos. Él es galardonador de los que le buscan. Y a veces nosotros predicamos el evangelio de gracia y decimos: no vaya a decir que Dios recompensa porque la gente va a buscar a Dios por las cosas. No, que el mundo sepa que Dios galardona a los que le buscan. Que lo sepan, porque Dios es más abundantemente generoso que cualquier ser. Si a usted que le cae bien a alguien y le hace un favor y usted le dice: uy, venga, le colaboro porque usted me ha ayudado mucho, ¿qué más Dios cuando usted hace lo que es su voluntad y extiende su reino y lo hace para su gloria y vive rectamente y se relaciona más profundamente con Él? Claro que lo recompensa. Que lo distorsionen muchos
en muchas partes es lo tremendo. Pero por ejemplo en Corintios, también en el capítulo 9, en segunda de Corintios, dice que a los que dan abundantemente y con alegría, Él les da más para que sigan dando. Eso no es para hacer negocio ni para hacer avaro, eso es para que veamos cómo Dios está al pendiente de los que trabajan para su reino, porque los usa como instrumento de su reino. Es apenas lógico. Y eso no es pensar que Dios nos está comprando, eso es darnos cuenta que Dios es bueno y galardonador de los que le sirven. ¿Es bueno Dios o no es bueno Dios? ¿Cómo es que dice Marcos? Aquí en donde los cristianos dicen amén. Es bueno. En esos días que buscó a Jehová, Él le respondía prosperándole. Y yo voy cerrando este tercer punto diciendo que prosperidad en el original hebreo, sobre todo en este capítulo, significa, así como en el nombre en español derivado del latín, significa empujar hacia adelante, hacer que algo avance y que no se detenga, que continúe. A veces no es al nivel que nosotros queremos que vaya más rápido nuestra vida familiar, conyugal, emocional, ministerial, laboral, económica, pero con tal de que no se quede estancada, que avance. Pero que avance significa que prospera, pero que prospere porque está el Señor haciéndola avanzar y prosperándola. Pros significa hacia adelante en el latín, y espero, hacia adelante, obtener lo que esperamos o lo que hemos planeado en nuestro idioma. Y en el griego es empujar hacia adelante, perdón, en el hebreo es empujar hacia adelante, que las cosas no paren, que no paren. A veces somos afanados y pensamos que como no vemos los cambios tan rápido y tan grandes, o de tanta magnitud, o en tanto volumen que nosotros esperamos, las cosas están mal. No, Dios dice, mira, por eso es necesario entrar a la presencia de Dios. Mira lo que estoy cambiando, mira lo que estoy haciendo contigo, con tu vida, con los que están a tu alrededor. Te estoy prosperando, te estoy haciendo avanzar. Será bueno esa prosperidad y será bueno ese avance si se da en Cristo. Y si se da en Cristo es autorizado, impulsado y respaldado por Dios. Yo voy a terminar leyendo una cita y citando otra. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, que quiere decir comerciaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que planeamos, si Dios lo va a prosperar, Él lo tiene que autorizar. Es si Él quiere. ¿Eso significa de que no planeemos? ¿Eso significa de que no pidamos y oremos por lo que planeamos? No, eso significa de que estemos dispuestos, como Cristo nos enseñó, hágase tu voluntad. Si el Señor quiere, la autorización de Dios, pero también el impulso de Dios, no solamente alrededor, sino en mi interior. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, con reverencia a Dios, vivamos la vida en santidad que Él nos mandó, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Pidámosle al Señor que nos dé impulso. Los que somos más tranquilos y decimos, sí, yo tengo que hacer esto, que nos parecemos más al Celio de Ordóñez de la Risa, que decimos, bueno, hay que orar. Celio, vamos a orar. ¿Qué? Vamos a buscar al Señor. Vamos a servirle a Dios. Iniciar un nuevo proyecto. Ay, no. Los que somos así, pues entonces tenemos que orar para decirle al Señor, impúlsame, muéveme, ponme un taco de dinamita en mi interior, algo que me pase. El Espíritu de Dios cuando lo mueve a uno, hermano, no sé si a usted le ha pasado, a veces cuando menos soy capaz de levantarme temprano a orar, le digo, Señor, levántame, y así la alarma no suene, Dios me levanta.
Y no es el diablo el que me esté levantando temprano para orar, es Dios. Hay gente que Dios lo levanta temprano a orar y se pone a reprender al diablo o a pelear con los demonios. No es Dios. No va a querer ni Satanás ni el mundo de que usted ore y lea más Biblia, ni de que sea más fiel al Señor. Pídale que le impulse. Él pone el querer, pero también pone el hacer. Pero yo no me tengo que esforzar bastante. Esforzados en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Pero como ese esfuerzo en la gracia es en el poder que Dios Dios me da la capacidad para hacer y el impulso para iniciar y ayuda en el trayecto, no solamente autorizando, impulsando, sino también respaldando lo que yo he planeado. Entonces, como conclusión podemos decir que proyecte planes que equilibren cada área de su vida en este año conforme a la voluntad de Dios. Que esté todo conforme a la voluntad de Dios, bien puestecito en todas las áreas. Pero acompáñelo por amor del Señor, todo lo que espera hacer en este año, con una ferviente vida de devoción por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, ¿no? No es orar por orar, entendiendo que lo hacemos es porque Cristo es nuestro Salvador y nuestro mediador. Pero métale mucha oración, mucha palabra de Dios, para que entonces sea Dios el que lo prospere en Él y lo prospere para Él, para su gloria. Yo lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir. Yo quisiera que todos ustedes fueran millonarios o que tuvieran mucha abundancia en todas las áreas de su vida, pero no todos estamos llamados a tener el mismo nivel económico ni laboral en cuanto a autoridad dentro de un trabajo, ni profesional, ni de una cantidad de cosas. Y de hecho a veces se ven cosas en nuestro mundo, ustedes lo saben, que hay gente que no gana, que no tiene un nivel grande, por ejemplo, educacional y tiene un gran nivel económico, o al revés, ¿sí? El asunto aquí es que si quiero que prosperen, y si usted quiere que los hermanos de la iglesia prosperen, que esta iglesia prospere, es porque quiere que Dios extienda su reino a través de Cristo, para que nosotros tengamos recursos para invertir más tiempo a la obra del Señor, o para los que sirven tiempo completo a la obra del Señor, o para nosotros poder mostrar con nuestro testimonio que se puede resistir a la tentación de vivir para nuestra gloria en todo lo que Dios nos prospera, y que podemos prosperar a la manera de Dios, para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Al final del año, si prosperan mucho, brindan. ¿Oyeron? Pero es importantísimo que entendamos esto. Y seamos realistas, hermanos. En la medida que más prosperemos, por ejemplo, como iglesia, podemos plantar más fácilmente otra iglesia como lo que queremos hacer en Colorados. Podemos destinar ya un recurso en el presupuesto y no andar pidiendo quién va a dar para ayudarnos para algo adicional para el arriendo de un local en Colorados. Podemos decir, nos sacamos este rubro del presupuesto porque ya tenemos los otros rubros cubiertos. Podemos decir, no estamos buscando un ministerio, una iglesia de afuera que nos ayude para poder hacer reparaciones locativas que necesitamos hacer en la fachada, sino decimos de lo mismo que todos los hermanos están prosperando en número y en economía, vienen dando y podemos sacar para esto y para aquello y lo otro. Eso en la economía. Ahora, en todo lo demás, no hay necesidad entonces de que digamos, bueno, ¿y a quién llamamos entonces para predicar? No, aquí hay gente metidísima con Dios, ora, ayuna, se congrega, están en las enseñanzas de escuela bíblica dominical, de liderazgo, vienen a los talleres de enseñanza, ya hay gente capacitada, ya estamos colocando no solamente 2 o 3 como nos pasó en el 2021 a predicar, sino que colocamos 10 o 15. Y ya no solamente tenemos a estos o aquellos sirviendo en esto o en lo otro, sino que hay mucho más. Imagínense, entonces hay mucho más material para hacer la obra del Señor. Y decimos, ya no solamente son unos cuantos hermanos que hacen unas redes familiares en su casa o que predican el evangelio de sus trabajos y de sus familias, sino que ahora son todos en la iglesia, que parecen un ejército, que a todo el que lo tienen alrededor le hablan del Señor, le predican el evangelio. Imagínense si eso no es prosperidad. Dios nos quiere prosperar en todas las áreas, pero para que su reino sea extendido, no para que montemos nuestro propio reino, pero yo sí quiero que prosperemos conforme a la voluntad de Dios, en lo que Él quiere, nos autoriza, nos impulsa y nos respalda. Planifique, ponga todo en las manos del Señor, que Dios lo prospere en este año. Amén. Vamos a orar para entregar el mensaje y luego vamos a compartir la cena para terminar. Señor, damos gracias a ti por tu autorización, por tu impulso,
por tu respaldo. Porque del hombre son las peticiones de la boca, perdón, las propuestas del corazón o los deseos del corazón. Pero Señor, tuyas son las respuestas de la boca, dice tu palabra. Nosotros podemos planear y desear, pero tú eres quien confirma, autoriza, impulsa y nos respalda para hacer todo conforme a tu voluntad para tu gloria. No permitas, Señor, que andemos en rectitud y sin relación contigo. No permitas que andemos en relación contigo y eso nos repercuta en la rectitud para contigo, para que entonces veamos cada vez como más natural, aunque siempre con mucho gozo, cómo tú respondes nuestras oraciones y colmas lo que necesitamos con tus bienes y con tus respuestas a nuestras oraciones. No solo bienes, deseos, proyectos y actividades, sino una transformación continua en nuestro corazón queremos ver en este 2022. Que reflejemos cada día más a Cristo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el mismo nombre de Él. Amén y amén.